En Uruguay hay expresiones culturales muy propias y con identidades muy definidas, pero más de 400 uruguayos han decidido recuperar el sabor de aquellas viejas tradiciones. Estos uruguayos se han reunido en un club para producir cerveza casera artesanal, una nueva forma de poder recuperar aquella vieja enseñanza que nos legaron quienes de alguna manera conformaron la estructura de esta nación. En este reportaje de Otras Miradas hemos querido conocer más de cerca, a través de dos testimonios concretos, la pasión, el gusto y la forma de elaborar cerveza artesanal en casa. Bienvenidos al siguiente reportaje. Amigos, hoy nos proponemos conversar con Jorge Franco, un hombre que es formado a nivel universitario, es ingeniero agrimensor, pero como muchos otros uruguayos buscando un hobby, un punto, una manera de poder expresarse, de entusiasmarse, de enamorarse de una tarea distinta, bueno, ha sido un hombre que se vuelca a la producción de cerveza artesanal. Una industria, entre comillas, muy casera en el Uruguay, prácticamente desconocida, pero que muchos montevideanos, por ejemplo, podemos conocer en algunos bares o en algunos restaurantes donde naturalmente se ofrece esa cerveza artesanal elaborada con los más rigurosos procedimientos y también con las normas de bromatología exigidas para poder hacerlas. Pero en este caso, Jorge Franco, gracias por recibirnos aquí en tu casa, y un poco como un ingeniero agrimensor llega a esto de producir, elaborar cerveza, enamorarse de una metodología, encontrar la manera de construir la infraestructura indispensable para ponerla en práctica. ¿Cómo se llega a todo esto, Jorge? ¿Cómo fue tu experiencia personal? Bueno, la experiencia personal es que, primero, muchas gracias, es un gusto recibirlos en nuestra casa, y fue de casualidad, como todas las cosas. Yo no sabía que se podía hacer cerveza hasta que me encontré con un amigo que hacía muchos años que no lo veía, y me regaló unas cervezas caseras que él hacía y bueno, me encantó. Digo, esto lo tengo que hacer yo también. Claro, uno naturalmente se puede decir, bueno, puedo hacer vino, puedo hacer dulces, puedo hacer conservas, pero esto de hacer cervezas tiene algún otro rigor distinto. ¿Y cómo llegas a, primero, aprender el oficio? Sí. Porque tú hay que llegar a un proceso de aprendizaje, encontrar las materias primas, saber cuáles son las mejores, cómo combinarlas, cómo hacer justamente, bueno, tú tienes formación científica y de alguna manera eso puede ser un poco más sencillo, pero ¿cómo llegaste a encontrar todas estas cosas para unir ese puzzle y empezar a elaborar cerveza? Seguro, el equipamiento es todo casero porque en Uruguay recién ahora empieza a haber alguna comercialización de equipos, tenías que hacerlos todos caseros. En general, hacer cerveza es cocinar, por lo tanto, si te gusta cocinar, te gusta hacer cerveza. ¿No? Eso es fundamental. La tarea fundamental de elaborar cerveza es cocinar. Por lo tanto, el que le gusta cocinar puede hacer una buena cerveza. Lo más difícil es, o lo difícil era cuando empezamos, era tener los equipos, ¿tá? Que no son costosos, pero tienen cierta elaboración. Y después era conseguir los materiales, que también acá es complicado conseguir los materiales. Empecemos por el equipamiento. ¿Cómo se idea esto? Supongo que por internet y por la experiencia de otros uno puede tener una idea más o menos acabada de qué tipo de recipientes necesita, si hay un alambique, si hay que ver de qué forma. Oye, uno piensa de esa manera porque desconoce este universo. Seguro. ¿Cómo fue que se van elaborando? Porque tienen que tener ciertas características. Bueno, como yo decía, es una cocción. Por lo tanto, lo primero que hay que tener es ollas. Ollas. ¿Ollas especiales? No, son ollas grandes, en general grandes, porque hay que hacer cocción. Lo normal para un cervecero casero es hacer 5 kilos de cebada, que son más o menos 25 litros de cerveza. O sea que hay que cocinar en el entorno de 25 y 30 litros de agua, digamos. Por lo tanto, hay que tener quemadores y ollas para poder cocinar ese volumen de agua. ¿Algún tipo de cocina especial? No, es en el patio, en un lugar donde vas a ensuciar, por lo tanto en la cocina tiene que ser un lugar donde te dejen. Pero puede ser en general es en el patio donde bueno podés tirar agua porque se usa mucha agua. Pero el equipamiento fundamental es un quemador bueno con una garrafa, una olla grande. Después hay otro equipamiento porque requiere, después que hierve la cerveza, que tiene que hervir durante 1 hora, hay que enfriarla rápidamente. Entonces hay que hacer un pequeño equipamiento casero, que es un enfriador, ¿tá? Para que la cerveza se enfríe rápidamente.
¿tá? Y ahí va el fermentador, el fermentador es un bidón o es una tarrina, también de esa capacidad, o sea que no son cosas caras, y bueno, ahí después fermenta durante El un tiempo que necesita, ¿qué tiempo de fermentación Y requiere? la fermentación anda yo en general lo hago en 7 días, la fermentación primaria, digamos, y ya ahí es cerveza. Después hay una fermentación secundaria de otros 7 días para que mejore, que madure la cerveza, y ahí ya estaríamos con una cerveza bastante Tú me decías que tomable. el otro factor era, bueno, conseguir la materia prima. No es fácil. Sí, ¿Qué no es tipo de fácil. cebada se consigue? Acá en Uruguay planta cebada, tiene cebada, hay Uruguay que es traerla. un gran productor de cebada de muy buena calidad. Además la cebada debe ser malteada. ¿Qué quiere decir que es malteada? El malteado de la cebada es, una vez que se cosecha madura el grano, pasa el proceso de malteado. ¿Tá? El proceso de malteado es que se le humedece al grano, es humedecido y se lo deja brotar en torno de 4, 5 o 6 días, dependiendo de la temperatura y de la humedad, hasta que larga un pequeño un brote ahí chiquito, y se para ese proceso, se seca de nuevo, pierde las raíces que generó y entonces vuelve a ser el grano que era, pero internamente hubo una transformación biológica. Ese grano duro, insoluble que tenía al principio, ahora pasa a ser un grano soluble y que es harina, es como Es harina. lo que facilita almidón, después digamos. el proceso de cocción. Es almidón, o sea, después de eso mojado, al mojarse se transforma en azúcar. Ese almidón se moja y se transforma en azúcar, que es lo que después se fermenta y se transforma en Ahora, cerveza. no es solo cebada, ¿qué más lleva? Lleva lúpulo, ¿tá? Que es una flor que yo ahora les muestro porque tengo una planta ahí. Es una flor que es muy amarga, ¿tá? Y es la que le da el sabor característico a la cerveza. El sabor. En cualquier fabricación de cerveza, ¿esa flor es la clave? El lúpulo es fundamental. Así sea cerveza industrializada. Sí, sí. Por ejemplo, la Oktoberfest, que es conocida, digamos, de Alemania, una de las fiestas más importantes de la cerveza en el mundo. Hay una ley que exige que las cervezas de la Oktoberfest solo tienen agua, levadura, lúpulo y cebada, digamos. Solo esos ingredientes, no puede tener ningún aditivo de Acabas de nombrar un elemento más, la levadura. La levadura es... ¿Qué papel juega eso? ¿Es también tan clave como el resto? Es clave, la levadura es clave porque es la que le da la característica que genera el alcohol, digamos, que genera la cerveza, o sea, transforma el azúcar, digamos, que tiene el proceso previo a la fermentación, lo transforma en el proceso de fermentación, la transforma en cerveza, digamos. O sea que no hay que ponerle alcohol por fuera, ya la propia levadura, en esa transformación que se hace de los elementos naturales, se encuentra el sabor, la consistencia, el color. El color también, el color lo dan las maltas especiales. Ajá. Las maltas especiales son la cebada malteada, que es horneada, digamos, según la temperatura, se logran maltas más oscuras, acarameladas. Hay distintos grados de cebada, cebada caramelada, y hay cebada tostada también. Con la cebada tostada, o sea, ya es quemada, ¿tá? Se hacen las cervezas negras, digamos. A eso quería llegar. Cuando tú te planteas este escenario, bueno, construyo lo que necesito para la parte de producción, tengo todos los ingredientes, comienzo el proceso de elaboración y bueno, ¿qué tipo de cerveza yo puedo hacer? Nosotros distinguimos dos básicamente, especialmente las personas que somos legos en la materia, ¿no? Las cervezas llamadas rubias y las cervezas llamadas negras. Sé que hay una gama muy grande entre medio de estas dos, digamos, estos dos tópicos que se ponen como un elemento caracterizador del tipo de cervezas. ¿Y ahí cómo entra a tallar la mano del gusto propio? Bueno, ahí hay recetas, ¿no? Que uno va a hacer una cerveza, lo que siempre decimos es que previo a hacer la cerveza hay que tener una receta, ¿tá? No hay que improvisar en la marcha. Entonces porque así se tienen todos los ingredientes disponibles, digamos, ¿tá? Para lograr esa receta. Y bueno, ahí, como te decía, si haces variar las maltas especiales, tenés cervezas con variado sabor, cuerpo y color.
y si haces variar el lúpulo tenés de las más suaves a las más amargas. O sea que el lúpulo también juega un factor clave. El lúpulo Eso también le da el sabor. Sí, sí, sí. Para después de la pausa, uno a veces conoce o escucha, por las personas que sí saben, hablan de las cervezas lager o de las cervezas de determinado tipo y característica, que debe también tener mucho que ver esto último que tú acabas de decir, pero lo vemos en un instante. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Jorge Franco, un hombre de formación profesional, es ingeniero agrimensor, pero también productor de cerveza artesanal. Te preguntaba antes de la pausa, Jorge, bueno, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una cerveza llamada lager u otras que tienen otro tipo, supongo, de sabor y consistencia y hasta de color, y con las denominadas cervezas industriales? Tienen un procedimiento más o menos común. Pero una cosa es industrializar y vender al público y otra es hacer cerveza artesanal que es de consumo personal. ¿Cuál es la diferencia entre esas cosas? Bueno, nosotros decíamos que los ingredientes fundamentales eran el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura. La levadura es fundamental en los procesos. Hay dos tipos de levadura, o grandes, dividiendo en dos grupos grandes de levadura, que son las lager y las ale. ¿Está? Las lager son las que usan fundamentalmente en las cervezas comerciales, que es una levadura que trabaja con temperaturas más bajas, de entre 10 y 15 grados o menos capaz, pero en el torno de 10 grados, y las levaduras ale trabajan, fermentan a temperatura ambiente. Eso las hace fácil para el uso de los cerveceros caseros, digamos, ¿tá? Porque no tenemos, si no tendríamos que tener heladeras especiales con temperatura controlada. Entonces eso nos hace fácil el trabajo de fermentación. Y desde el punto de vista del sabor, de la consistencia, de la textura, ¿cuál es la diferencia entre esa cerveza industrializada, pongamos nombres, Pilsen, Patricia, la vieja norteña, con las que ustedes elaboran más al gusto propio, al gustillo que cada uno le quiere dar al producto que genera? Primero, las levaduras ale, a mi entender, son más sabrosas las cervezas que se elaboran con levaduras ale. ¿Tá? La virtud de las cervezas lager está más que nada en la cristalinidad, en la transparencia, en el sentido de que es una cerveza bebible, un refrescante, ¿verdad? Pero las cervezas ale ya son cervezas con más sabor, más amargor, a gusto del fabricante, digamos, y con más cuerpo. Son cervezas mucho más sabrosas y mucho más disfrutables. Y desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Uno piensa las cervezas que se elaboran en industrial tienen una fecha caducida en el tiempo, y las que ustedes hacen también siguen ese rigor, ese requisito. Sí, yo supongo que al no estar pausterizada, por nosotros habría que pausterizarla, digamos. Esa es parte del proceso industrial, pausterizar. Seguro, el proceso industrial las pausterizan, entonces logran que la duración sea mayor. Pero en general la producción que uno hace es pequeña y por lo tanto no dura demasiado. A no ser algún tipo de cerveza que pueda ser añejada, porque hay cervezas que pueden ser añejadas. Iba a preguntarte eso, como pasa con el que produce vino, ¿verdad? Sí. En su casa incluso. Sí, sí, sí. Hace un tipo de vino especial para el consumo diario, vino de mesa, pero hace también a veces un vino de más largo aliento o algún vino más dulzón o más de cuerpo, más de consistencia, que lo pone en el tiempo a añejar. La cerveza pasa lo mismo. Se pueden hacer cervezas que se añejen, sí. Por lo tanto tienen que tener un nivel alcohólico un poco más alto.
la Barley Wine es una muy conocida, pero hay otras tipo Old también que puede ser añejada, pero requieren que el nivel alcohólico esté por encima del 5%. Tú formas parte de un club de productores de cerveza artesanal, casera. Me decías más o menos que son como unos 150 diseminados por todo el territorio nacional. Ustedes no comercializan. La diferencia clave es esa, es para consumo personal o para consumo familiar, o pueden producir para algún determinado evento, pero siempre dentro del ámbito de lo casero, de lo privado. Sí, siempre es casero. O sea, estamos recuperando una tradición como hacían nuestros abuelos, que hacían las conservas, que hacían o vino, o lo que sea. Como que Internet nos permitió volver hacia atrás y recuperar tradiciones que se habían perdido. Entonces hoy lo que estamos haciendo en nuestras casas es hacer cerveza para el consumo familiar o con los amigos o para un cumpleaños o alguna actividad entre un grupo de amigos. Uno recuerda o sabe, porque le han contado, que antiguamente cuando se fabricaba, cuando llegaron las primeras grandes oleadas de inmigrantes al Uruguay, las cervezas especialmente para fiestas especiales, llamémoslas fiestas tradicionales de fin de año, algún cumpleaños, algún casamiento, también aquella cerveza se ponían barricas de madera. Hoy las vemos también que está el famoso el chop, que se ponen en barricas ya no de madera, sino de otro tipo de materiales. ¿Cuál es la diferencia entre embotellar una cerveza o consumirla desde un barril o consumirla desde un típico chop que tiene también un barril de aluminio, creo que es? ¿Qué cambia? ¿En qué difiere? Bueno, en general, cuando empezamos a hacer cerveza, lo que hacemos es embotellar porque es lo más fácil, es conseguir envases por ahí, lavarlos, es complicado lavarlos, pero bueno, la tarea más difícil es lavar las botellas, ¿no? Pero conseguimos botellas que con los amigos o en la calle, a veces andamos requechando botellitas, y nos hacemos de un stock de botellas, entonces la mejor forma de almacenarlo. Posteriormente empezamos a dar otros pasos, que es comprar los barriles o cornis que le llamamos nosotros, que son o de 10 o de 20 litros, y nos sirven para envasar a granel, digamos. Y para eso hay que hacer, que también es todo casero, hacemos una yopera, y ahí se puede en una fiesta servir cerveza tirada. Directamente digamos. de ahí. ¿Y cambia el sabor para el que es cervecero? Yo no lo soy, pero el que le gusta la cerveza. ¿Es diferente el sabor desde una botella al que viene? Es básicamente el mismo. La misma. Tú me decías que se pueden elaborar muchísimos tipos de cerveza, tomando esas levaduras con una rica gama entre medio. ¿Cuáles son las que más se realizan o se elaboran en el Uruguay? ¿Qué tipo de cervezas? Me refiero a las caseras artesanales, no a las industriales, que tú lo explicaste perfectamente. ¿Cuál es el gusto más extendido o cuáles son las cosas que entre ustedes, los integrantes de ese club, dicen, bueno, mira, hice tal cerveza, determinado cuerpo, textura, sabor? ¿Cuáles son las cosas que experimentan y en las que disfrutan más? Depende de la ocasión. Si hacemos para el consumo de un cumpleaños o cosas por el estilo, en general se hace una cerveza rubia parecida a la Pilsen, digamos. Hay una receta argentina que se llama Pampeana, que es esa cerveza rubia, que la Pampeana usa un lúpulo que se produce en Argentina, que es el Cascade argentino. Pero hay recetas parecidas que son cervezas rubias, que puede ser la Blonde o la Golden o la Kolsch. O sea, cervezas ricas de sabor, pero no muy cargadas de alcohol. Seguro, son parecidas, son más sabrosas, con más cuerpo, con más paladar. O sea, una cerveza. Lo primero que notás es que la cerveza tiene paladar, digamos, que es lo que el que toma vino o toma algún tipo de bebida, si le gusta. Eso que le gusta que la bebida tenga paladar. Sí. Bueno, estas son cervezas que vos las tomás y tienen paladar. O sea, sí, esto es paladar, digamos. Esa que es la más sencilla, la más común, la que hacemos todos los cerveceros caseros del comienzo, pero después ya a uno le gusta empezarse a complicar. ¿Tá? A experimentar. Seguro, a experimentar. Por ejemplo, una de ellas, que es también una cerveza rubia, es la cerveza de trigo. Que es una mezcla entre granos de cebada, más o menos, ¿no? Mitad y mitad. Cebada y trigo. Cebada y trigo. La cerveza de trigo es una cerveza alemana, en general les gusta mucho a los alemanes, y tiene un sabor característico bastante
diferente a la cerveza que nosotros conocemos, que es un sabor a clavo de olor y a banana. O sea, al principio te resulta rara porque es una cerveza que es un gusto que no estás acostumbrado a tener. Y se le pueden agregar a esas cervezas, ya tú me hablabas ahora que tiene esos gustos, ¿se le pueden agregar otro tipo de elementos? Sí. Bueno, después tenés toda la gama de cervezas rojas o negras. Están las cervezas Porter o las cervezas Stouts, o sea. Y después hay una tendencia también de hacer cerveza con otros sabores. Por ejemplo, yo he probado con carqueja, con zapallo, con boniato, o sea, depende del gusto del cervecero casero. Algo así como, por ejemplo, las famosas grapas con yuyo. Seguro, algo así. Pero se puede hacer con cervezas y agregarle algún elemento específico que le da una característica o un sabor más bien único. Eso ustedes también lo elaboran y lo intercambian. Para después de la pausa, Jorge, vamos a tratar de conversar un poco a propósito de lo que es esta extensión y esta forma de multiplicarse, este gusto por la cerveza y por esa producción casera a través de este club que ustedes han creado, en el que supuestamente o seguramente intercambian recetas, experiencias y de alguna manera van construyendo otros sabores que también forman parte de ese enriquecimiento de la elaboración de un artesano a la hora de generar un producto. Venimos enseguida. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos ahora conversando con Walter Taveira, que integra el Club de Cerveceros Caseros del Uruguay, un club que fue fundado hace 10 años. Y Walter, gracias por permitirnos esta ocasión de conocerte. Y bueno, ahí está la importancia. Primero surgieron como versiones espontáneas, personales, y se fueron a través de un foro de internet comunicando. Y necesitan hoy, o necesitaron tener en un momento, una realidad distinta. ¿Cómo surge ese Club de Cerveceros Caseros del Uruguay? Bien, a iniciativa de algunos integrantes, los pioneros aquí en Uruguay que se destinaban a este hobby, bueno, se reunieron los primeros amantes a este arte de producir cerveza en su casa, en su fondo, en el año 2003, 2002-2003, los primeros 9, 10 cerveceros. Se fue nutriendo con el devenir del tiempo de más gente que descubrió esta posibilidad de hacer un nivel de bebida a partir de la cebada de mayor calidad a lo que se puede ofrecer industrialmente, ¿no? Un hobby que te atrapa y que tiene un producto muy superior y que es saboreado por el amante de este Eso hobby. está dicho con mucha pasión y está muy bien, pero ese club además también promueve el intercambio de experiencias, de recetas, y coparticipa con otros productores o elaboradores artesanos de cerveza a nivel regional, y han hecho incluso hasta un concurso, una competencia. ¿Cómo surgió eso y cómo le fue en la defensa del color celeste de la cerveza que aquí se produce? En ese marco, un concurso internacional reciente aquí en el país. Bien, el club ha evolucionado
cada vez tiene más adeptos, más de 200 integrantes de este foro, muchos más, hay cerca de 400 integrantes del foro de Internet, y el club, como tuvo necesidad de en esa madurez sacar su cédula de identidad. A partir de hace 2 años, el club tiene finalizado todo su personalidad jurídica, es una sociedad civil con autoridades, con contralores, pero fundamentalmente para funcionar en la difusión de la cerveza casera y artesanal. En ese transcurrir también se han generado relaciones a nivel internacional con algunas sociedades cerveceras, fundamentalmente en Argentina, Brasil, lo que posibilita intercambiar otras experiencias también. Internamente el club, mediante ese foro, soluciona problemas que te surgen a ti cuando tenés que enfrentarte a cocinar, a generar la cerveza, hacer el mosto, generar la fermentación, los implementos, los insumos, que a veces es difícil, pero más allá de lo que uno pueda leer en las páginas, tú en tu cocina podés hacer cerveza casera de una calidad muy superior a lo que... ¿Cómo se han testeado a nivel internacional con otras experiencias de la región? Sí, en el primer campeonato que se hizo a nivel nacional fue muy bien, hubo una gran participación de socios que presentaron muestras para que sean catadas por jueces internacionales, y también se hizo al mismo tiempo Copa Sudamericana. Los primeros premios en esa competencia fueron para socios del club, como Jorge Franco. Como Jorge Franco, el primer premio en la cerveza tipo Weizen, cerveza de trigo, que de alguna manera prestigia y dice que las cosas las estamos haciendo bien. Exacto. De las 6 primeras posiciones para esa Copa Sudamericana, 5 fueron ocupadas por uruguayos. Y habían muy buenas cervezas que vinieron de cerveceros caseros desde Argentina, ¿no? Con un juez norteamericano, tengo entendido. Exactamente. Vino un juez norteamericano de una presencia muy importante. Para hablar un poco más del club. El club, por ejemplo, es el encargado hoy, que tiene su estatuto jurídico, por ejemplo, de conseguir los insumos, para abaratarlos, para que le pueda llegar rápidamente a todos los socios. Cumple también con esa función, además de debatir, de analizar y de intercambiar experiencias. ¿Pasa por ahí también? A medida de que se va incorporando más cantidad de hobbyistas, de cerveceros caseros, se van solucionando poco a poco las dificultades de acceder a los insumos. En un principio era muy difícil. En determinado momento el club empezó a tratar de solucionar, que no quiere decir que el club te lo suministre, todo, pero sí orientar, cómo podemos hacer o quién puede proveernos de los insumos que son necesarios, porque es la base de cómo hacerlo. Pero fundamentalmente el club también está en la difusión de cómo valorar la cerveza, de qué atributos reconocer cuando uno está... Estamos hablando de un alimento, porque la cerveza también tiene esas características. Ustedes lo comercializan como club, como cerveceros caseros, siempre para consumo familiar o entre ustedes. Y naturalmente eso tiene costos. Los costos son muy altos, son muy elevados. Producir cerveza es para aquel que quiera hacerlo, ¿se le puede encarecer? Bueno, hay dos formas de hacer la cuenta, ¿no? O hacer los números y pones todo lo que hay, pero si haces lo pesas con otra balanza, tenés que hacer jugar, la pasión que te genera realizar esto, ¿no? En términos económicos, entre los insumos y energía que puedes utilizar, no anda a los costos superiores a los que se puede encontrar cerveza.
y estás degustando una cerveza de mucha mayor calidad. Si vos pones todos los instrumentos que son accesibles, bueno, lo tenés que comparar a largo plazo, ¿no? Los insumos los compras una vez y los utilizas años, muchos años. Pero es una bebida, como la hacemos nosotros, 100% grano, no tiene aditivos cerveceros industriales que se utilizan para... alargarlas en el tiempo. Para alargarlas en el tiempo o porque se produce en litros. Nosotros producimos calidad. Los adjuntos lo que hacen es aumentar la productividad de la masa de grano. Bueno, nosotros producimos sobre el 100% de grano. Lúpulo, levadura y agua. Que son las bases de la composición. Hay lugares en Montevideo donde se vende cerveza artesanal. Ellos requieren, supongo yo, permisos de aromatología o de las autoridades sanitarias, más toda la cadena de obligaciones que tiene que cumplir. No es el caso del productor casero. No es el caso del productor casero, que no produce para sí mismo. Y como club, ¿se plantean ingresar al mercado en algún momento, aunque sea una parte restringida, para aquellos que quieren consumir una cerveza distinta? ¿Se lo plantean como una opción? ¿Está muy lejos de eso? En el hobby, lo que hemos visto y lo que se ha visto a nivel internacional también, mismo en Argentina o en Europa, donde el movimiento de cerveceros caseros y en Estados Unidos tiene más de 30 años, una de las situaciones que se da es que el cervecero puede dar un paso siguiente al escalón, que es comercializar su producción mediante todos los requisitos, los bromatológicos, requisitos, inscripciones, se participa. En Uruguay hay cerca de una docena de productores artesanales, microcervecerías, que cumplen con todos esos requisitos y están comercializando su cerveza. Pero no es el objetivo del club. No es el objetivo del club. El club es la difusión y incorporar a más integrantes a esta... Si alguno de los televidentes que nos está mirando quiere saber, ¿a dónde puede, por ejemplo, dirigirse? Hay una página de internet del Club de Cerveceros Caseros del Uruguay, se googlea, se llega fácilmente. Y nosotros intercambiamos estos cientos de integrantes que tiene hoy el club, que tenemos en el club, intercambiamos en una lista en Yahoo, Club Cerveceros Caseros del Uruguay, al cual se puede suscribir y ahí puede encontrar más de 40.000 preguntas y respuestas sobre este hobby. Walter, ha sido un verdadero gusto a ti y a Jorge Franco agradecerles esta posibilidad de mostrar esta otra faceta de un hobby tal vez no muy conocido en el Uruguay, pero que tiene muchos adeptos y que seguramente va a ir por más. Gracias por permitirnos conocerlo. Muchas gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí este encuentro. En otras miradas, como siempre, nos estamos viendo.